Bien, estamos con Leticia Maqueda, quien nos va a contar sobre la restitución del estandarte de dragones a San Luis entre los años 1990 y 91. Lo que primero querríamos preguntarte es ¿qué cargo ocupabas en aquellos años? En esos años yo ocupaba el cargo, yo era subsecretaria de Cultura. Y bueno, se decide por voluntad del gobernador en ese momento, estamos hablando de un poquito antes, 1989, 1990, en esa época a principios, el gobernador quería llevar adelante un homenaje al pueblo puntano de la independencia, un poco siguiendo lo que Víctor Sá, el historiador Víctor Sá, había plasmado en una obra que es clave, la contribución de San Luis a la gesta sanmartiniana, donde rescata todo el valor del pueblo puntano en la gesta de la independencia. Se gesta la idea del monumento, bueno, se hace todo el concurso, todas las cosas, y mientras esto se estaba haciendo, esto no fue una cosa aislada, sino que el homenaje tenía que ver también con la recuperación de la memoria colectiva del pueblo de San Luis para sacar a la luz nuevamente la valoración de lo que había hecho nuestros antepasados, o sea, el pueblo puntano de la independencia en el momento que se va a gestar la independencia argentina. Con esto se hicieron una serie de acciones, dentro de las cuales estuvo yo rescato dos muy importantes, que son cuando se trajeron los restos, se trajeron las cenizas de los granaderos que habían muerto en el combate de San Lorenzo, se trajeron a San Luis, que eso fue una cosa muy importante en cuanto a este proceso de recuperación de la memoria colectiva, porque la gente ante esto afloró. Claro, es muy movilizante que traigan los restos. Claro, las cenizas, ¿no? Además fue un acto profundamente conmovedor, del cual participó todo el pueblo como nunca lo habíamos esperado. Viajamos a San Lorenzo, viajó el gobernador, viajó el presidente de la Junta de Historia, que era Hugo Furcade, el profesor Hugo Furcade, viajé yo, que era la subsecretaria de Cultura, y viajó también el doctor Cruz Ortiz, que era el ministro de Cultura y Educación en ese momento. Fuimos a San Lorenzo, ahí hubo toda una ceremonia, se trajeron los restos, veníamos en avión, traíamos los restos, y aquí había venido una delegación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que estuvo presente en todo esto, ¿no? Lo que ocurrió fue una cosa profundamente conmovedora. Yo cuento la experiencia personal, ¿no? A mí que me había tocado estar en la trastienda, digamos, en la organización de todo esto, me entró el terror de que no hubiera nadie cuando llegáramos con las cenizas de los granaderos. Entonces, bueno, hablamos con Educación, por favor, que las escuelas hagan un cordón desde el aeropuerto hasta el lugar donde iba a ser el acto, que era frente a la iglesia catedral, porque las cenizas se iban a dejar en la tumba de Pringles, en la iglesia catedral, hasta tanto se terminaba de construir el monumento. Bueno, y que los chicos llevaron una flor, bueno, estas cosas, ¿no? Bueno, bajamos del avión, yo tiritaba si estaría o no estaría. Bueno, había una cureña, estaban los granaderos que hacían la guardia, iba el gobernador junto con la cureña, nosotros íbamos más atrás, y empezó el recorrido. ¿Cuál no sería la sorpresa que la gente se había agolpado? No estaban solo los chicos, estaba la gente en un silencio que te corría frío, porque un silencio conmovedor, y la gente que tiraba flores,
Y recuerdo una visita en una esquina donde paramos y decía, pobrecitos, ya están aquí. O sea, era como el sentimiento, yo siempre digo, es el inconsciente colectivo, ¿no? De lo que está más profundo en el pueblo, primero el respeto a los muertos y después el recuerdo de aquel que había muerto en la guerra y que sus cenizas habían quedado en otro lado, nunca pudieron volver y nuevamente estaban aquí. Cuando se llegó al frente de la iglesia catedral, bueno, ahí los granaderos tenían toda una ceremonia, había uno que llevaba, sobre un almohadón llevaba el cofre, y entonces iban diciendo los nombres de los granaderos muertos y el resto de los granaderos decía presente. A cada nombre decía presente, bueno, y el toque de silencio. Fue una cosa hermosísima y profundamente conmovedora. Todo el mundo lloraba porque, bueno, fue una cosa muy fuerte. Estas cosas fueron creando un clima. Junto con eso estaba un poco antes de esto, yo sabía que el estandarte de Dragones de Chile, lo sabía por haberlo estudiado, por haberlo leído, que el estandarte de Dragones de Chile estaba en el Museo Histórico Nacional. No lo había visto. Entonces digo, bueno, lo había leído. Digo, me voy a ir al Museo Histórico Nacional, voy a viajar a Buenos Aires, me voy a ir al Museo Histórico Nacional, lo voy a localizar, voy a ver dónde está para ver si lo podemos restituir, como parte de todo este programa de restitución y de recuperación de la memoria. ¿La idea salió de usted o salió desde el programa de cultura? Mira, no había programa de cultura en ese momento, era la Subsecretaría de Cultura y había una dirección de patrimonio y había una dirección de acción cultural y después estaba la dirección que trabajaba con todo lo sociocomunitario y una dirección que era de archivos y centros de documentación. Entonces, el proyecto, ¿cómo te diría? Se trabajaba distinto en ese entonces. El proyecto se conversa, o sea, se gestaba borrador, se regestaba en el área de cultura, se planteaban las ideas, se trabajaba, se hablaba con el ministerio y este tema se habló específicamente con el gobernador. El gobernador tenía un especial interés en esto, puesto que había sido el de la idea de la construcción del monumento y con él conversábamos esto como decir, a ver, esta es la idea, podemos hacer esto, decía perfecto, agreguemos esto, pongamos esto, o sea, había un trabajo conjunto, colectivo y se llevaba a la práctica. Uno decía, bueno, queremos hacer esto, eso, háganlo. Y éramos un equipo que trabajaba, no se trabajaba en carriles separados, sino que había, si te lo pudiera expresar de algún modo, es como si se trabajara con una matriz de proyecto. No sé si entiendes cómo es este tipo de trabajo. Hay un gran proyecto. El proyecto en este caso era la recuperación de la memoria colectiva y del valor que el pueblo puntano había tenido en la gesta de la independencia. Y que el pueblo actual lo reconociera porque eso hace al orgullo identitario y te hace sentir parte y te hace sentir, ¿cómo te diría? Orgulloso de ser heredero de eso. Este era un poco el planteo general. Entonces, en ese planteo general tenías las distintas áreas que trabajaban, desde los archivos y centros de documentación a la dirección de promoción y difusión sociocultural, a la parte artística, había otra dirección que se ocupaba de lo artístico y otra de patrimonio. Entonces, cada una de estas áreas aportaba dentro del proyecto lo que iba a hacer y entonces en esa matriz se iba trabajando con los aportes de cada uno, unificando absolutamente todo. Es decir, había un trabajo conjunto, absolutamente conjunto.
suponte, para la construcción del monumento se decidió que quiénes fueron los que donaron sus cosas, participaron en la gesta de la independencia. Bueno, muy bien. Archivos y Centro de Documentación empezó a buscar los nombres, los datos, la información, trabajando con la gente, trabajando con el archivo, aportaba desde ese punto. Desde lo artístico se hizo el Canto al Pueblo Puntano de la Independencia, que rescataba en una obra teatral musical esto. Entonces ese espectáculo trabajaba con artistas, con historiadores, con los centros de documentación, con la Dirección de Promoción Sociocultural. ¿Me entendés? Era todo y se armaba como un calendario donde cada cual iba actuando. Pero por eso te digo que es como una matriz de proyecto. ¿Y desde el aspecto histórico los asesoraba Hugo Furcade o tenían algún Mira, tipo? desde el aspecto histórico trabajamos fundamentalmente con la obra de Víctor Sá, que es la contribución de San Miguel a la gesta sanmartiniana. Incluso sobre esa base se hicieron las bases del concurso. El concurso, el llamado concurso y las bases estaban, y lo que se quería representar están sacadas del libro de Víctor Sá. Y después se hizo un trabajo en el que la gente fue aportando, sobre todo en el tema del canto al pueblo. En el canto al pueblo participaron más de 100 actores, artistas, músicos, estaba la orquesta en ese momento de la provincia y demás. Muchos no eran de San Luis. Y para los actores que trabajaban en la obra, se hizo un trabajo al cual pedimos colaboración al doctor Tovares, por ejemplo, a Furcade, a distintas personas donde les iban hablando a la gente que tenía que representar esto. Hasta llegamos al campo para que escucharan el modo de hablar, porque en la obra se tomaba nuestro propio tono de habla. La obra tenía como base el poema de Agüero, digo el llamado. Entonces sobre esa base se construye la música y se construye la obra, que los textos, aparte del poema de Agüero, son de Beba Di Genaro, de la poeta nuestra ya fallecida. Bueno, era un conjunto de gente que trabajaba. Y bueno, y se van haciendo todas estas cosas. En ese contexto se inserta esto que te digo, el rescate del estandarte de Dragones de Chile. Yo me voy a Buenos Aires, lo ubico, porque no voy a reclamar una cosa que no esté. Lo ubico y efectivamente ahí estaba junto con... Había en ese momento toda una colección que estaba expuesta de los trofeos ganados en las guerras de la independencia. Y ahí estaba este trofeo. ¿Cuándo se fue de la provincia esto? Yo no sé fecha exacta. Sí, sé que Adolfo Carranza, que era el primer director que tuvo y fundador del Museo Histórico Nacional, hizo una requisa por todas las provincias. Estamos hablando años 1890, 1891, que es cuando se funda el Museo Histórico Nacional. Entre 1891 y 1916, que más o menos que fue el tiempo en que estuvo Adolfo Carranza al frente del museo, armando las colecciones, es en esa época en que el estandarte debe haber partido al museo, ¿no? Bueno, ahí estaba. Entonces empezó desde acá el peregrinaje, pedimos desde la subsecretaría, pedimos a Museo Histórico Nacional la restitución en medio del marco de todo lo que estábamos haciendo y demás. Por supuesto, el museo nos dijo rotundamente que no, que eso estaba dentro de la colección de los trofeos de la independencia, y nos dijo una cosa para nosotros fea, nos dijo, pero además cierta, las provincias no siempre saben cuidar el patrimonio.
Y esto requiere cuidado especial, requiere temperatura especial, requiere luz especial, requiere personal técnico que anualmente o periódicamente revisa la obra, mira, abre, limpia para la conservación. Bueno, nosotros jurábamos que íbamos a hacer todo esto, que lo íbamos a tener así y demás, pero no hubo caso. Pero dijimos, bueno, el museo me dice que no, me voy a ir a quien depende del museo. El Museo Histórico Nacional dependía, en ese momento hoy es ministerio, en aquel entonces era la Secretaría de Cultura de la Nación. El secretario de Cultura de la Nación era José María Castiñeira de Dios. Elevamos a él la nota explicando todo este tema y demás para que lo pudiera comprender. Es más, yo tuve una entrevista con él para explicarle todo y llegué hasta la carpeta enorme, así, donde teníamos todo lo del monumento, qué es lo que queríamos hacer, bueno, hablando todo de lo que era lo que la provincia quería en ese momento restituir para que la gente recuperara el valor del pasado, bueno, todo esto. Lo habló con él, pero se dio una circunstancia fortuita. El hijo de Castiñeira era la persona a la que nosotros habíamos hablado para que hiciera la música del Canto al Pueblo. Es un músico, José Luis Castiñeira, un músico reconocido a nivel internacional. Lo habíamos elegido para que él armara la música de todo el espectáculo, la musicalización del poema, del canto de Agüero, digo llamado, y la música de todo el espectáculo. Viajaba permanentemente acá, porque tenía que viajar, porque se estaba armando toda la obra y los ensayos con la música, con todo, viajaba semanalmente a San Luis. Entonces, hablando con él, explicaba, mirá, hemos presentado al secretario esto, él vio en directo lo que acá se estaba haciendo, los cimientos de la obra, todas las acciones que se iban haciendo y demás, y él va a mediar también para que esto, o sea, en el ánimo del secretario, para convencerlo para que esto se pueda concretar. Claro. De hecho, la decisión fue del secretario, ¿no? El secretario de Cultura, que tenía una mirada sobre las provincias, tenía una política cultural que estaba orientada al rescate y valorización de las provincias y de todo lo que fuera regional. Entonces, el secretario de Cultura dio la orden de que esto fuera restituido. Y la restitución del estandarte se hizo el mismo día en que se inaugura el monumento. El monumento se inaugura y en el acto de inauguración, que fue un acto, ustedes no habían nacido, un acto enorme, de proyección nacional, diríamos, un acto gigantesco, vino el presidente, en ese momento el presidente era Carlos Menem, vino el presidente y el presidente es el que oficialmente restituye el estandarte como un modo de decir, esto fue entregado al pueblo puntano por el heroísmo en la batalla y tenía un precio de sangre eso, porque era de nuestra gente que había muerto, de nuestra gente que había luchado allí, que vuelva a su pueblo, que vuelva a la provincia donde estuvo. Y en ese acto el estandarte se restituye. El estandarte estuvo en el Museo de Orocho de Ramón, estuvo un tiempo como, yo te diría, de alguna manera olvidado, porque en principio la idea era que estuviera ahí, que tuviera un lugar especial, que hubiera alguien que explicara a visitas guiadas, escuelas o visitantes del museo, que hubiera alguien que que hubiera en el museo departamentos con gente especializada para cada una de las áreas del museo y que allí hubiera alguien que pudiera explicar. Había todo un proyecto. Esto, como suele pasar a veces, no se llevó mucho a cabo.
el estandarte quedó allí y pasó mucho tiempo, mirá, pasó 20 años, más de 20 años. Y recién ahora se ha hecho una sala especial donde el estandarte recobra su valor. Yo me enteré de esto, ¿cuándo fue? Hace poco. Año, sí, hace poco. Hace poco hubo un acto en el cual se le dio al estandarte el lugar que merece, porque el pueblo de San Luis se merece conocerlo, porque es patrimonio de él, es patrimonio del pueblo esto. Y en cuanto a las formas de conservación del estandarte, en el momento que está en el acto, porque las chacras tienen como... No, pero nunca estuvo, nunca hubo una réplica. Una réplica, a eso iba. Claro, y una réplica en el monumento, y el verdadero, digamos, el original, estaba en el museo porque exigía un resguardo. En ese momento nosotros lo podíamos garantizar porque se había acabado de restaurar todo. El Doro Choma Ramón se restauró a pleno, se restauraron todas las obras y las salas se equiparon con la luz que tenía que tener, con la graduación de temperatura, todo esto estaba. Entonces podíamos garantizar eso. Después, bueno, no sé, yo ya no estaba, no sé cómo se operó con su cuidado, con su restauración, con su conservación, digamos. No restauración, con su conservación. No sé cómo se ha operado, ni tampoco sé cómo lo han hecho ahora, que está expuesto, que se hizo un acto y sé que, me enteré por el diario, que estaba... que han hecho una sala, una sala especial. ¿Y cómo se siente usted con respecto a su contribución al patrimonio de la ciudad de San Luis? Porque es muy movilizante lo que ha realizado. Mira, yo siento, o sea, yo trabajé mucho en el Estado, trabajé mucho en educación y en la gestión, ¿no? Trabajé mucho en educación y después trabajé en cultura. Cultura es el trabajo más apasionante que yo he hecho en mi vida. Me gusta muchísimo educación, pero cultura es un campo en el que realmente, como humanamente, yo me he sentido planificada realizando esa tarea. Y para mí, el tema de todo lo que fue el tema del monumento al pueblo y toda la tarea que tuvimos que hacer conexa, canto al pueblo puntano, el regreso de los restos de los granaderos, restitución del estandarte, es lo más grande que yo he hecho. Es decir, es como decir, bueno, cuando a veces uno piensa en retrospectiva, ¿no? Decir, a ver, de todo lo que yo he hecho en este campo, ¿qué es lo que me justifica? Y lo que me justifica la acción es eso, ¿no? Es eso porque, bueno, el monumento ahí está, y el estandarte está acá, y las cenizas de los granaderos volvieron, y el canto al pueblo, que es una música maravillosa, y la musicalización del poema de Agüero, que es extraordinario, ese poema también está, y todo eso quedó, y todo eso es parte, ¿no? Nosotros gracias. Somos a los que les toca, la vida te da la circunstancia. Pero usted me tocó, tuve el privilegio de que me tocara hacer estas cosas dentro del Estado. Podía haber sido en otro momento donde eso no me hubiera tocado, me tocó esto. Hubo una voluntad política que decidía esto, y esa voluntad política me permite operar dentro de todo un proyecto colectivo, donde vos sos una pieza más que opera en conjunto, para un proyecto grande, ¿no? Bueno, muchas gracias por su testimonio, le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que son tiempos complicados, en pandemia recibir personas es un sacrificio,
pero su testimonio es importantísimo para el pueblo de San Luis porque su acción ha cambiado la forma en que nosotros vemos nuestra identidad. Nuestra identidad está atravesada por uno de estos hechos que es la gesta sanmartiniana.